Hola, sean todos muy bienvenidos a este video y a este seminario de Apocalipsis. Hoy estudiaremos el capítulo 7 de Apocalipsis. Y para empezar daremos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar una vez más. Pedimos que te quedes con nosotros y bendigas esta presentación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahorita ya en el capítulo 7, lo cual es una pausa entre el capítulo 6 y que trae los sellos con el capítulo 8 que también está el séptimo sello. Y Apocalipsis vemos que es la revelación de Jesucristo. Aquí encontramos en todo este libro a Jesús. Siempre en toda la Biblia también nos revela a Jesús, que es nuestro Salvador. Y aquí vamos a hablar acerca de los 144,000 y la gran multitud. Como este capítulo 7 lo podemos ver como una pausa entre los sellos. Y también vamos a hablar acerca del sellamiento del pueblo de Dios, los 144,000 sellados, las características que tienen, y también hablaremos sobre la gran multitud. Para empezar, Jesús introduce dos interludios o pausas apocalípticas en este libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis 7 es un interludio o pausa profética dentro de la narración de los 7 sellos. Dios acaba de llamar nuestra atención sobre los actores que son clave en este libro de la parte final de los tiempos a través de los sellos del 1 al 5. Y en el sexto sello, la historia pasa directamente a la segunda venida. El tiempo de pausa del capítulo 7 revela a dos de esos actores, a los que Dios honra eternamente, que son los 144,000, simbolizados por el caballo blanco, y una multitud demasiado grande para ser contada, que es representada por los que salieron de Babilonia en el caballo negro. Y esta pausa en la misiva profética se produce entre los sellos 6 y 7. Y vemos que Apocalipsis 10 y 11, a través del versículo 13, también es un interludio entre las trompetas, la trompeta 6 y la trompeta 7, que también son identificadas como ayes, el ay número 2 y ay número 3. Y en el capítulo 7, Dios revela quién es su pueblo, sobrevivientes sellados de la tribulación que están preparados. Y en los capítulos 10 y 11, Dios está revelando cuál será su misión de tiempo de fin. Y todo esto sucede en una preparación para la segunda venida de Jesús. Y estas ambas pautas proféticas no narran acontecimientos futuros que seguirán a los capítulos anteriores, pero cubren el mismo período de tiempo. Son mensajes poderosos que añaden información importante a los acontecimientos que acababan de relatarse. Resulta intrigante un añadido profético importante en el segundo interludio, que es un reloj que revela cuándo ocurrirán esos acontecimientos. Aquí podemos ver del sello 1 al 6, que es un interludio o una pausa y sin periodo de tiempo. Y aquí hay una secuencia de jugadores que entran al Apocalipsis y terminan en la segunda venida. Luego sigue el sello 7, que es un viaje al cielo. Y entre las trompetas, tenemos las trompetas 1-6. Hay también un interludio o pausa, y esto es con un periodo de tiempo. Ahí hay una preparación, juicio y evangelización del mundo en ese interludio o pausa. Y después tenemos la trompeta número 7, que también es un viaje y la llegada al cielo.
Y en ambos interludios el pueblo de Dios es el centro de atención exclusivo. Ellos serán el objeto de la ira de la bestia, pero en una escena de seguridad, la ira de Dios se dirige contra sus perseguidores al final. Estos interludios son como cartas especiales al pueblo de Dios dentro de un drama tenso en el que el bien y el mal compiten por el espacio final de la tierra. Y es increíble que Jesús introduzca ambas pausas proféticas. Juan lo ve como un ángel, y esto añade dramatismo, esperanza y urgencia al mensaje. Y el sellamiento del pueblo de Dios. En Apocalipsis 7 se presenta el sellamiento de un grupo especial de personas llamado los 144,000. Este capítulo está designado como un interludio entre la ruptura del sexto sello, que lo encontramos en Apocalipsis 6:12, de un rollo único, y el séptimo sello, que está en Apocalipsis 8:1. Y los interludios añaden información importante a toda la profecía que se está estudiando. Estos 7 sellos protegían un documento único creado por Dios en un trono judicial. Podemos ver Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Jesús fue el único ser que fue considerado digno de abrir esos sellos. El primer sello que inicia una transición final en la historia que comienza con los últimos 3 años y medio de la tierra. Y también Jesús es identificado como un león y un cordero. Abrió cada sello secuencialmente, o sea, en orden. Y una orientación importante, que el sello de ese cuerpo de santos se refiere a un sello diferente. Está en sus frentes, no en un pergamino. Aunque ambos se mencionan en la misma profecía, la profecía de los sellos las personas selladas no es sobre un pergamino, sino en la frente. Y en Apocalipsis 6 se habla de una gran angustia entre el pueblo de Dios relacionada con una tribulación y la crisis mundial que la acompaña. Esa crisis mundial está profetizada en muchas referencias bíblicas. La protección divina se volvió esencial para esa última generación de santos. Y el clamor de los santos, que dice, ¿hasta cuándo? En el capítulo 6, versículo 10. De todos los que sufren en ese tiempo, ¿a quién podrá sostenerse en pie? Eso está reflejando un estado de impotencia. Apocalipsis 7 y 14, del versículo 1 al 5, responden a esa pregunta. Serán los verdaderos israelitas, los 144,000, quienes serán sellados. Al describir a estos santos, Juan y un anciano de alrededor del área del trono estaban hablando. ¿Quiénes son estas personas alrededor del trono?, pregunta el anciano. Y Juan responde, Señor, tú lo sabes. El anciano responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Esos santos, tan numerosos que no se pueden contar, fueron parte de la generación final que permitió que la sangre de Cristo limpiara sus caracteres, y ellos también fueron sellados. Así es que damos inicio en el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 3. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí hay un momento donde son sellados. Y los 4 vientos de la discordia, sostenidos y controlados por 4 ángeles simbólicos. Vientos, recordemos, significa
problemas, crisis. Y estos 4 vientos que están controlados por 4 ángeles, simbolizando a todos los ángeles que están deteniendo los vientos, que representan el caos y la destrucción global que está sucediendo. Su soplo se demora por orden de un ángel del este, que es una dirección que representa la liberación en la profecía. El este sugiere desde el amanecer, donde el día comienza. De allí vendría la liberación de la cautividad babilónica. Isaías 41, que es una profecía significativa relacionada con Ciro, incluso antes de que naciera. Ezequiel vio la gloria de Dios en el este. Ezequiel 43:2. Y Juan habla ahora. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ese ángel del este dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Juan ve los elementos de la naturaleza, el terremoto, tempestad y conflicto político, representados como si estuvieran sostenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios dé la orden de soltarlos. Estos vientos también son un símbolo del Antiguo Testamento, especialmente escrito en Daniel 7, versículo 2. En el libro Maranata, en la página 175, encontramos esta cita que dice: 4 ángeles poderosos todavía sostienen los 4 vientos de la tierra. Se prohíbe la destrucción terrible que llegue en su totalidad. Los vientos serán la agitación de las naciones a un combate mortal. Mientras que los ángeles sostienen los 4 vientos, prohibiendo que el terrible poder de Satanás se ejercite en su furia hasta que los siervos de Dios estén sellados en sus frentes. Vemos que las crisis no vendrán, las mayores crisis no vendrán hasta que haya un pueblo que está sellado. Y esta otra cita dice: el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que, como centinelas, refrenan los 4 vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. Este está en este libro Consejos para la Iglesia, en la página 625. Y esos vientos están asociados con la venganza de las 7 trompetas anticipadas en el capítulo 8 y 9, seguidas por las 7 copas de ira que se muestran en Apocalipsis 15 y 16. Si se han de esperar escenas como estas, como juicios temibles sobre un mundo culpable, ¿dónde estará el refugio para el pueblo de Dios? ¿Cómo se les protegerá hasta que pase tal indignación? Y ese sello tendrá un elemento protector divino. Ocurre antes de esos eventos de tribulación. La pregunta es: ¿quién tiene ese sello o quién lo sella? Dice el versículo 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Otro ángel, la palabra otro ángel, además de los que sostienen los vientos, vemos que éste tiene ese sello. Es él quien hará el sello. Este otro ángel es quien hará este sello.
Y este ángel que viene del oriente tiene el control absoluto. El concepto de la salida del sol o del oriente que se encuentra en otras partes del Nuevo Testamento se asocia con Cristo. El hecho de que este ángel comandara a los 4 ángeles de rango superior, presumiblemente querubines, sugiere que él es el comandante de las huestes celestiales. En el libro de Apocalipsis, el comandante de los ángeles celestiales es Miguel, que también lo encontramos en Daniel 12:7. Y Miguel es Jesucristo. No hay duda de que en la aparición de este ángel tenemos la presencia del mismo Jesús. Y para profundizar un poco más, la hueste divina y el maestro de Ezequiel 8, donde se presentan 4 abominaciones, se funden en un ser judicial en el capítulo 9 de Ezequiel. Las imágenes de Ezequiel 9:2 son intrigantes. Veamos lo que dice Ezequiel 9:2. Y aquí que 6 varones tenían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. 6 seres son comisionados por Dios para la ejecución de una sentencia divina. Sin embargo, un séptimo, es apartado como agente de vida, en Ezequiel 9:4, y luego como agente de muerte, en Ezequiel 10:2. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y el versículo 5 y 6 dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, y niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y aquí también tenemos estas citas que nos hablan al respecto de Ezequiel 9, que Ezequiel 9 es un sellamiento. Nos dice esta cita, el Señor lee el corazón como un libro abierto. Los hombres que no están relacionados con Dios han hecho muchas cosas según la imaginación de sus propios corazones malvados. El Señor declara acerca de ellos, me volvieron la espalda y no el rostro, aunque les enseñaba, levantándome desde temprano y enseñándoles, pero no escucharon para recibir instrucción. Estamos en medio de los peligros de los últimos días. Pronto llegará el tiempo en que se cumplirá la profecía de Ezequiel 9. Esa profecía debe estudiarse cuidadosamente porque se cumplirá al pie de la letra. Lo encontramos en materiales de 1888 en la página 1303. Aquí encontramos que esta profecía es para el tiempo final y que se va a cumplir al pie de la letra. ¿Y qué es lo que sucede en esta profecía? Es un sellamiento. Sabemos que al final también de los tiempos habrá el juicio de los vivos, que van a salir sellados un cuerpo de personas. Esta otra cita nos dice, cuán solemnes son las advertencias que se dan en el capítulo 9 de Ezequiel. Estas advertencias señalan duras realidades que pronto se harán realidad, pero se descuidan las muchas advertencias de la palabra de Dios. Qué triste, qué triste. Y esto está en Cartas y Manuscritos, volumen 18, en la carta 121, en el año 1903. Estas ambas citas nos dicen que esto pronto sucederá, que no ha sucedido y que sucederá literalmente. Así es que es muy importante que nosotros entendamos Ezequiel capítulo 9
y que lo estudiemos para poder entender cómo sucederá el sellamiento y lo que conlleva. Ezequiel 10:2 dice: y habló al varón vestido de lino y les dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Este varón que nos está mencionando ahí en el Ezequiel 9, que es el número 7, vemos que entra entre los querubines y agarra carbones encendidos. Es una imagen que también veremos en el capítulo 8 de Apocalipsis. Y ese ser está completamente vestido de lino. La palabra hebrea para lino es bad. Es el lino fino que usaba el sumo sacerdote en el día de la expiación. Lo podemos ver en Levítico 16:4 y 23. Daniel vio un ser así sobre el río Tigris, Daniel 10:5-6, y sobre otro río, probablemente el Ulai, en Daniel 12, del 6-7. Ahí se vuelve a hacer referencia a la imagen de la expiación, dado que el papel de este ser es ejecutar sentencias en nombre de Dios. Tiene que ser alguien digno de comprender acciones legales contra la humanidad. Y esto sugiere inmediatamente un vínculo con Apocalipsis 5, donde se encontró otro ser digno de actuar legalmente, que es el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, Juan 1:29-36. Y este hombre de lino tiene un tintero de escribano para poner un sello en la frente de los santos, Ezequiel 9:2-4, y luego informa a un ser superior que su obra está completa, Ezequiel 9:11. Luego los 6 ángeles dictan sentencia de muerte sobre los rebeldes. Así es que lo podemos ver aquí en esta imagen. Hay un juicio, lo encontramos en Ezequiel 8, y los resultados de ese juicio en Ezequiel 9 y 10. ¿Y qué se está sucediendo en el juicio? ¿Quién se está enjuiciando? Es el pueblo de Dios o la iglesia. En el juicio de Ezequiel 8 vemos que hay leales y hay apóstatas. Y los resultados, en el capítulo 9 y 10, veremos que ahí hay sellados, o sea, marcados por este hombre vestido de lino. Y a los apóstatas, ¿qué sucede? Pues hay una muerte. Y son 6 ejecutores que van detrás del que va sellando, siguen los otros matando a los apóstatas. El instrumento simbólico para sellar el pacto es el tintero de escribano, Ezequiel 9:3. El agente divino es el hombre de lino, que sabemos que es Jesús. Continuamos en el capítulo 7, versículo 2, y dice que y tenía el sello del Dios vivo. El Dios viviente, Él es el dueño del sello. Es una expresión familiar tanto en el Antiguo Testamento para Dios el Padre como en el Nuevo Testamento, y es su sello el que lleva este ángel. Por lo tanto, es la marca de Dios la que se coloca en esos santos. El uso del término Dios vivo en el Antiguo Testamento está relacionado con una comparación entre Él, el Dios verdadero, y los ídolos hechos por el hombre, que esos son dioses muertos. Y el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y aquí encontramos un sello en la frente. Y el sellamiento es un tiempo de separación espiritual. El carácter, la lealtad a Dios y la fe en Jesucristo se convierten en los estandartes divisorios. El sello les permite responder con fe a las pruebas por las que pasan, de modo que estas pruebas se convierten en los instrumentos mismos por los cuales pueden incluso ser fortalecidos en su fe. Podemos ver el capítulo 6 del 1 al 8. Y la naturaleza de esta protección es espiritual.
El sello está estrechamente relacionado con la salvación de las personas que lo llevan. Y esto es evidente en Apocalipsis. Apocalipsis 14, del 1 al 4, donde también se dice que el grupo que tiene escritos en sus frentes los nombres de Cristo y el Padre, Apocalipsis 14, 1, son comprados redentoramente, con Apocalipsis 14, 4. Y en la lista de cosas que esos cuatro vientos apocalípticos dañarán, por ejemplo, la tierra, el mar y los árboles, que están en Apocalipsis 7 del versículo 1 al 3, Juan señala claramente las trompetas y las plagas de las copas donde se ejecuta el castigo divino. Ese sello aparta a los santos como propiedad de Dios para que puedan sobrevivir y soportar este periodo difícil. Y el sello en la frente, lo que es la frente. Este símbolo proviene de Ezequiel 9, del 4 al 6, donde ese séptimo ángel deja una marca en aquellos leales a Dios. La frente simboliza el amor por lo que representa esa marca. ¿Amor hacia quién? Amor hacia Dios Padre, hacia Cristo y al pueblo de Dios también. Representa la sumisión y la confianza total en esos seres divinos. Apocalipsis 14:1. Significa la mente plenamente entregada a Dios. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La mano, por sus obras, muestra hacia afuera lo que parece sostener, lo cual puede ser visto por los demás, aunque podría ser fingido estando en la mano. Y la frente simboliza el corazón o la mente, donde reside la verdadera lealtad. Curiosamente, lo opuesto al sello de Dios es la marca de la bestia, que sería el sello del anticristo. Apocalipsis 13:16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Por lo tanto, al final de los tiempos hay dos grupos sellados. Uno, los que tienen el sello del Dios vivo, y dos, los que tienen la marca de la bestia o del anticristo. Veamos nuevamente el versículo 2 al 4, donde nos habla acerca del sello del Dios vivo y también que dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000, que dice sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos versículos están llenos de detalles sobre este grupo especial de personas. Por ejemplo, número 1, vemos que quién es el dueño del sello, que es el Dios viviente, y eso significa que es sagrado o santo. 2, el ángel que sube del este, Cristo, que está sellando simbólicamente en la tierra para una misión. 3, los sellados, que son siervos o seguidores de Dios. Ellos desprecian el pecado, como lo vemos en Ezequiel 9, del 4 al 6. 4, la ubicación del sello. La frente, lo que significa que la persona se ha vuelto cognitivamente totalmente suya. Y es una señal de que se han convertido en ciudadanos del reino de Dios. Notemos que la marca del reino de Satanás también está en la frente. Apocalipsis 13:16, la marca de la bestia. Y 17:5, el nombre del anticristo, Babilonia. Están irrevocablemente decididos a seguir a la bestia. Número 5. Hay un número de sellados, 144,000. 12 es un número
de reino. Así es como se usa. Si el pueblo judío quería enfatizar un número, hacían una raíz cuadrada de él. En ese caso, 144. Si querían enfatizarlo aún más, lo multiplicaban por 1000, es decir, 144,000. Este es un énfasis hebraico extremo de que el reino de Dios se ha formado a partir del número 12. Estas personas forman el reino de Dios. El número está completo. 6. Las 12 tribus de Israel. Hay muchos que creen que esto es Israel literal. Un estudio del pueblo judío en relación con el pensamiento bíblico es importante. La identidad de los seguidores de Cristo en Gálatas 3, 28 al 29 y Romanos 2:2 interpretan lo que esto significa. Esas tribus reflejan una muestra representativa de individuos que serán salvos como Israel espiritual. 7. La palabra sellado es esfragizo en griego y significa señal de propiedad. Cuando son selladas estas personas, entonces pertenecen a Dios. Claramente los símbolos reflejan la carga de Cristo. Aún tengo otros que se unirán a mi reino. Detén esos eventos judiciales. Lo comparamos con Apocalipsis 14, del versículo 1, versículo 3 al 5, donde dice: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. No solo son ciudadanos, sino que ahora están en el reino de Dios. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Son un coro especial que puede cantar una determinada canción. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son parte del cortejo que sigue a Jesús, incluso en el cielo. Y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son los primeros de un grupo en ser salvados. Son sin mancha delante del trono de Dios. Están colocados de manera única ante el trono de Dios, perfectos en carácter. Se convertirán en ciudadanos del reino celestial de Dios. Serán parte de un coro especial. Sabrán una canción especial o una temática. Tendrán privilegios especiales en seguir a Jesús. Son perfectos, santos. Serán colocados ante el trono de Dios. Y el nombre de Dios debe de estar en sus frentes. Todas estas son las características que tienen los 144,000. Y ahora encontramos la descripción de los sellados en el versículo 4 al versículo 8 y dice: Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Regresando al versículo 4, nos dice: Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y de los 144,000 se dice que podrán sostenerse en pie en medio de los terribles acontecimientos descritos en el capítulo 16, versículo 17. Tienen el sello del Dios vivo y son protegidos en un tiempo de destrucción universal, como lo fueron los que tenían la marca en la visión de Ezequiel 9:6. Ellos cuentan con la aprobación del cielo, pues Juan los ve más tarde con el Cordero en el monte de Sión. Y se declara que son sin engaño y sin mácula. Juan los oye cantar un canto que nadie podía aprender.
se los llama primicias para Dios y para el Cordero. Y esta cita nos dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 15, 2, 3 y capítulo 14 del 1 al 5. Estos son los que han salido de la gran tribulación, han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 7, 14 y 15. Esto lo encontramos en Maranata, el Señor viene, en la página 338. Y estas descripciones están claramente que nos dicen que han pasado por un tiempo de aflicción que no ha habido nunca antes, y que están vivos, son trasladados vivos de la tierra. Podemos ver que los 144,000 estarán vivos cuando Jesús venga. ¿Y cómo los identificamos hoy? ¿Puedo formar parte de ese grupo? Los 144,000 generalmente están asociados con otro grupo de personas. En Apocalipsis 7 están asociados con una gran multitud. En muchas historias bíblicas y en la profecía apocalíptica se usa con frecuencia una pareja para ilustrar al pueblo de Dios: Moisés y Aarón. Estos dos hombres fueron llamados a liderar y liberar una gran multitud, que era de 2 a 3 millones de personas, fuera de Egipto. Y Egipto en la profecía del tiempo del fin representa el mundo malvado. Y el propósito era de llamar a un pueblo elegido. Al entrar al pueblo israelita a Canaán, ellos serían un pequeño pueblo para alcanzar al mundo. Y el propósito, ampliar el número del pueblo escogido de Dios, o su cuerpo. Y en el regreso de Babilonia a Canaán, Daniel sabía que los 70 años de cautiverio de los judíos en Babilonia estaban a punto de terminar. Han estado allí a causa de la apostasía. Ciro confió a Zorobabel, descendiente del rey David, la responsabilidad de actuar como gobernador de la compañía que regresaba a Judea, y con él estaba asociado Josué, el sumo sacerdote. Y el modelo de dos emerge una vez más, con mensajeros, 2 hombres, Zorobabel y Josué, que es un pequeño grupo. Y los llamados, que son la gran multitud, como 50,000, ese pueblo hebreo que quiso regresar, lamentablemente muchos se quedaron atrás, se convirtió en el núcleo para reconstruir su nación, la de Dios, que esto representa un grupo más grande. Y el propósito era de redefinir el significado de pueblo elegido de Dios para restablecer otro cuerpo de creyentes. Los judíos que regresaron fueron puestos a prueba por 490 años, pero fallaron de nuevo. La gracia se terminó para la nación judía. Jesús dio una maldición final a esas personas poco antes de la cruz. Mateo 21:43 dice: por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 23:38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta o desolada. Y la nación de Israel fue maldecida, iba a ser desolada. Se elegiría otra nación. Y previendo plenamente ese fracaso,
Jesús al comienzo de su ministerio escogió a 12 discípulos. Justo antes de ascender a su Padre les encargó, en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y nuevamente, el modelo de dos, que se componen: uno, los mensajeros, que son 12 individuos, ahora llamados los 12 apóstoles, y dos, los llamados, que es la gran multitud, convertidos de todas las naciones, de las partes más remotas de la tierra, como se menciona en Apocalipsis 7:9. ¿Y cuál es el propósito? De desarrollar un cuerpo de pacto para el reino de Dios, o la iglesia del Nuevo Testamento. Y la obra que comenzaron los apóstoles fue la inauguración del reino de Dios. Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En la profecía del tiempo del fin habrá un clamor final en la consumación del reino. Lucas 21:31 dice: así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Mateo 25:6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Los apóstoles no fallaron, y en esa época el evangelio llegó a todo el mundo. Colosenses 1:23. Al final, los dos testigos saldrán bajo la influencia del Espíritu de Dios y terminarán su tarea. Apocalipsis 11:7. Los 144,000 son el grupo pequeño, representando al Israel del tiempo del fin, que terminará la obra del reino. Y las divisiones que describe Apocalipsis 7 son 144,000 y la gran multitud. Los 144,000 son formados primero, formados antes que empiece la obra final. Y la gran multitud está derivado del testimonio de los 144,000. Y después que la obra final ha comenzado y finalmente ha terminado. Llamado a un orden superior, que es una característica de los 144,000. En Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Su implementación no funcionó bien. 700 años después, cuando ese pueblo aún estaba en rebelión, Isaías retrató el sueño continuo de Dios. Escribió Isaías 61:6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Más de una generación después de que las 10 tribus del norte fueran llevadas cautivas, en el año 722 a.C., Dios trató de elevar sus persecuciones a través de Jeremías, en el año 600 a.C. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esta fue una nueva profecía, una predicción de un nuevo tipo de relación con el cielo. Era de esperarse para Israel a través de la tribu de Judá. Y a medida que Jesús se acercaba al final de su ministerio, señaló en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Un Dios en espera, todavía anhelando un pueblo que se convirtiera en, 1, un reino de sacerdotes, y 2, una nación santa, pero de alguna manera relacionado con la tribu de Judá. Y en el final de los tiempos, la profecía de Daniel 8:14, Jesús dijo que después del período de los 2300 años,
la santidad será restaurada. ¿Qué ocurriría a través de las personas que Daniel define como aquellos que están escritos en el libro? Daniel 12:1. El mensaje del Evangelio se propagó, sus tentáculos alcanzaron todo el mundo entonces conocido, pero la intrusión del anticristo casi lo detuvo. Es por eso que hay tantas profecías del anticristo, y todos sin embargo dejan claro que no lo conseguirá. Daniel señala que habrá un grupo de personas que conocerán a Dios e instruirán a muchos. Daniel 11 del 32 al 35. Esta es una de las profecías que cuentan que habrá un grupo especial de testigos del tiempo del fin. Curiosamente, el anticristo los perseguirá. Daniel 11, 32 y 35. Pero su éxito lo perturbará a él. Daniel 11:44. Poco después, él llegó a su fin en Daniel 11:45. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 5:10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto finalmente cumplirá el plan del reino originalmente dado a Moisés en Éxodo 19:6. Eso significaría que si somos sacerdotes y reyes, Jesús será el sumo sacerdote y rey de los que se salvan. Hebreos 5:10: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y 1 Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta generación escogida, sacerdocio real, nación santa, pueblo peculiar, son personificados por los 144,000 y la orden de Melquisedec. ¿Y cuándo hacen su debut los 144,000? Apocalipsis 10:1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este es un momento en el que Dios desciende simbólicamente para ayudar a aquellos que serán sus últimos testigos, los 144,000. Es probable que sea la primera experiencia de lluvia de los 144,000. La preparación clave para testificar aquí en Apocalipsis 10 es comer un librito que Él ha abierto, en el capítulo 10 y 11, para que puedan testificar. Esto sucede antes de dos eventos muy importantes registrados en Apocalipsis 10 y 11. La preparación ocurre justo después de que Jesús desciende. Entonces ocurren estos. 1. El juicio de los vivos, aquellos que son llamados cristianos. Para ellos es este juicio que empieza. Dice Apocalipsis 11:1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. 2. Tenemos los 1260 días de testimonio en el llamado final de la tierra. Apocalipsis 11:3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y 4 ángeles en Apocalipsis 7 sostienen los 4 vientos de lucha y destrucción. El caos final del mundo que termina con Armagedón. Jeremías 49:36, Daniel 7:2. Esos vientos son también símbolo de juicio, los juicios de las copas,
que Dios permite justo al final, en Apocalipsis 15:16. Habrá un retraso en los eventos finales de la tierra hasta que se complete la tarea de sellar. Este ángel ascendente es Cristo, el ángel sellador de Ezequiel 8. Cuando sean elegidos los 144,000 se puede determinar a partir de la secuencia de todos estos eventos. Y esta cita dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo que podamos para ayudar a otros a ganar el cielo. Se encuentra en la revista de Review and Herald del año 1905. Y aquí vemos más características de los 144,000. Los 144,000 representan el grupo que termina la obra del Evangelio final. Son distintos y se identifican como receptores del sello del Dios viviente. Su trabajo atrae a tantos que no se pueden contar. El sellamiento significa que están arraigados profundamente en Cristo y sus enseñanzas, sus verdades. Se han arrepentido de todos los pecados. Se han puesto el vestido de la justicia de Cristo, su perfección. Se trasladan sin ver la muerte. Se les llama primicias. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17 y 14:12. Muchos son llamados, pocos escogidos. Mateo 20:16. Muchos escuchan la invitación misericordiosa y son examinados y probados, pero pocos son sellados con el sello del Dios viviente. Pocos están dispuestos a humillarse como niñitos para poder entrar en el reino de los cielos. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 47. Y aquí miramos el significado de los nombres de los 12 hijos de Israel. Y estos nombres también dan un mensaje al examinar los nombres. Judá significa alabaré al Señor. Génesis 29:35. Rubén, él me ha mirado. Gad, me ha dado buena fortuna. Aser, feliz estoy. Neftalí significa mi lucha. Manases y José, haciéndome olvidar. Simeón, Dios me escucha. Leví, apegado a mí. Isaacar, me ha recompensado. Zabulón, morada. José, no Efraín, Dios me añadirá. Benjamín, hijo de su mano derecha. Y Dan, él juzgó. Esto sucede en un juicio. Y estas palabras que significan las ponemos juntos y da este mensaje que dice: alabaré al Señor porque Él me ha mirado y me ha dado buena fortuna. Soy feliz porque de mis luchas me ha hecho olvidar. Dios me escucha y se ha apegado a mí. Me ha recompensado con una morada y Dios me añadirá como hijo de su mano derecha. Es una bonita promesa. Y continuamos ahora en el versículo 9 al 12. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y en este versículo 9 miramos que aquí se presenta un segundo grupo de personas que se salvan y ellos pasan por la gran tribulación.
Dice esta cita: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Primeros Escritos, página 33. Esta gran multitud se convierte a través de la influencia de los 144,000. Son una cosecha masiva que llega justo antes de la bendita esperanza del regreso de Jesús. Aquí en el versículo 9 encontramos una gran multitud que es de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y también que tienen palmas en las manos. Dice esta cita en el conflicto de los siglos: inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Eso está en la página 646. A Juan se le presenta la victoria de Cristo. Estos dos grupos representan los redimidos, todo ser humano que aceptó el plan de redención de Dios a través de Cristo Jesús. Representa la vindicación de la justicia y el amor de Dios, un conflicto resuelto en el que Satanás puso en tela de juicio la justicia y el amor de Dios. Y en el versículo 10 al 12 podemos ver esta cita del conflicto de los siglos que dice: los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyese la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Versículo 10. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos el poder y la malignidad de Satanás, han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esa muchedumbre, ni uno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona, es salvación a nuestro Dios y al Cordero. Eso está en la página 646 del conflicto de los siglos. Y en los últimos versículos, versículo 13 en adelante, nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está
en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Uno de los ancianos habló diciéndome, el anciano expresa la pregunta que sin duda ya estaba en la mente de Juan, que dice, ¿quiénes son? Y Juan ya conocía la identidad de la gran multitud, porque se la había declarado que provenía de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Por lo tanto, la pregunta del anciano se refiere a los 144,000. Nuevamente se describe las características de los 144,000 que se encuentran en el capítulo 14, en los siguientes versículos aquí. Y también en los siguientes versículos del 14 al 17. Estos también pasaron hambres y fueron protegidos de las plagas. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Están delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:5. Esta cita dice, han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Esto es lo que los 144,000 pasaron o soportaron, hambre. A pesar de que sean sellados, no quiere decir que no van a tener dificultades, sino que habrán dificultades, como vemos, padecimientos, hambre y sed. Esta cita estaba en el Conflicto de los Siglos, página 630. Y para poder pasar, tuvieron que formar hábitos. Encontramos aquí en esta cita, en la página 631, que dice, en todo tiempo los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los senderos angostiosos, en los senderos angostos de la tierra. Fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Les siguieron a través de luchas dolorosas. Se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su maldición, y lo miran con horror. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca cayeron. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. Eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 631. Vemos que ellos pasaron por muchas dificultades, pero fueron disciplinados. Fueron disciplinados. Vemos mucha característica que podemos encontrar sobre los 144,000. Y este capítulo nos ha dado una descripción acerca de los sellados, los 144,000, y que ellos darán un mensaje a la gran multitud. Y esa gran multitud también será sellada, porque todo este pueblo sellado podrá pasar por un tiempo donde los castigos serán más severos, como las 7 últimas plagas, pero serán protegidos gracias a ese sello divino. Vamos a terminar hasta aquí y luego empezaremos el capítulo 8, que nos empieza hablando del último sello. Después de esta pausa de capítulo 7, terminaremos con el sello séptimo en el capítulo 8. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos amas tanto y has hecho provisión para que nosotros podamos soportar todas esas dificultades. Nos has hecho que
podamos pertenecerte a ti, Señor, que podamos tener ese sello, que ese sello es la verdad en nuestros corazones, lo interior y lo exterior también, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos también poder estar de pie cuando tú vengas, Señor, y que todas estas promesas las podamos guardar en nuestros corazones. Bendice a cada uno de los oyentes y cuídanos y no te apartes de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces en el siguiente video daremos inicio las trompetas y terminaremos también el séptimo sello. Así es que nos vemos y que Dios les bendiga.